Muy buen día para todos. Cordial saludo, les habla el abogado Juan Manuel Sáenz. El día de hoy tenemos un tema muy interesante y es la captación masiva y habitual de dineros. En Colombia está regulado por el decreto 4334 de 2008 y ese decreto básicamente lo que hace es definir qué es la captación masiva habitual y cuál es el procedimiento que debe realizar la Superintendencia de Sociedades para investigar y tomar una decisión respecto de las personas naturales o jurídicas que estén realizando ese tipo de prácticas. En principio podría decirse que la captación habitual y masiva de dineros es recolectar dinero del público de forma masiva sin tener la autorización legal para ello, con la promesa de devolver el dinero con una rentabilidad o con algún interés, sin tener como medio algún bien o servicio. Hemos visto últimamente que han salido a la luz pública muchos negocios que podría decirse que son de captación masiva habitual, utilizando negocios de ganado, negocios de IPS, de cannabis, bueno, y entre otros. El día de hoy quisiéramos hacer un ejercicio académico y poner un ejemplo de un caso que estamos llevando en la firma relacionado con una empresa que se llama Hersk. Hay un grupo de personas, David Alexander Díaz Gómez, Laura Viviana Malagón Villamarín y Gonzalo Rosso Reyes, quienes son algunos de ellos representantes legales de Hersk, una sociedad comercial por acciones simplificada dedicada a prestar servicios de salud. Desde hace 4 años aproximadamente, a principios del año 2020, formulamos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra esas personas por el presunto delito de captación masiva y habitual de dinero, omisión de reintegro y estafa. Fueron 4 años de indagación bastante profunda, bastante ardua, que dio resultados la semana pasada y la Fiscalía imputó cargos por el presunto delito de captación, omisión de reintegro y estafa. Les traemos en esta oportunidad una parte de la audiencia de imputación para que ustedes conozcan qué es una audiencia de imputación, conozcan cómo se desarrolla una audiencia de imputación y cuál es el fin de la audiencia de imputación. En principio, debemos decir que la audiencia de imputación es un acto de comunicación, un acto en virtud del cual la Fiscalía le pone en conocimiento a los indiciados que están siendo investigados por la Fiscalía y por unos presuntos delitos. Simplemente es un acto de comunicación, es uno de los actos más importantes que da inicio al proceso penal y frente a eso los indiciados tienen la opción de guardar silencio o aceptar cargos. Quiero que vean el desarrollo de la audiencia y conozcan cómo se lleva a cabo y cuál es el rol de cada una de las partes y cuál es el fin de ella. Por favor. Así entonces, doctor Jaime tiene el uso de la palabra para que proceda usted con su acto de comunicación. Gracias, señoría. En efecto, esta delegada, por intermedio de la señoría, se permite formularle imputación a los ciudadanos David Alexander Díaz Gómez, quien, como lo adujo, se identifica con el cupo numérico número 1018-408-355, expedida en Bogotá. Nacido el 31 de enero de 1987, edad 37 años para la fecha, estado civil, casado con Laura Viviana Malagón Villamarín. Dice residir en la carrera 105, número 238-55, casa 11, conjunto residencial Las Begonias, barrio Guaymaral, localidad de Suba, de la ciudad de Bogotá. Y frente a la señora Laura Viviana Malagón Villamarín, identificada con el cupo numérico 1019033814, expedida en Bogotá, nacida el 12 de junio de 1989, edad 34 años, estudios universitarios en administración de empresa, de civil, casada con el ciudadano David Alexander Díaz Gómez, residente en la dirección carrera 105, número 238-55, casa 11, conjunto residencial Las Begonias, barrio Guaymaral, localidad de Suba, y frente al ciudadano Gonzalo Rosso Reyes, quien se identifica con el cupo numérico número 79-156-894 de Bogotá, nacido el 28 de marzo de 1963, edad 60 años, estudios universitarios en medicina, residente en la carrera 15, número 135-53,
apartamento 303 de esta ciudad. En efecto, señoría, voy a ser más preciso porque el caudal de los elementos materiales probatorios me permitió ser un poco extensivo, pero lo voy a hacer de la mayor breve para que su entendimiento con los señores indiciados, pues obviamente sea de la mayor fluidez. Debido a la multiplicidad de ciudadanos que concurrieron a colocar en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación aquellas irregularidades e incumplimientos que se venían presentando por parte de los ciudadanos David Alexander Díaz Gómez, Laura Viviana Maragón Villamarín y Gonzalo Rosso Reyes, quienes utilizaron la sociedad o se ampararon de esta sociedad HERS, Asesorías y Consultorías Empresariales SAS, la cual se encuentra inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, identificada con el NIN 900-264-088-5, cuyo objeto social principal era prestar servicios médicos de salud en el primer y segundo nivel de atención en salud, y para atraer a las personas y convencerlos de entregar grandes sumas de dinero para financiar supuestamente la ejecución de contratos celebrados con entidades de salud del sector público y privado para proveer insumos médicos. Esa fue la génesis por la cual se desarrolló una labor investigativa por parte de la Fiscalía, y en especial lo primero que hizo fue verificar la existencia de la sociedad comercial HERS, Consultorías y Asesorías Empresariales SAS, que en adelante llamaremos HERSQ, que fue constituida precisamente mediante documento privado el 22 de enero de 2009 e inscrita el 30 de enero del mismo año en la Cámara de Comercio de Bogotá. Y allí se verificó que los representantes legales eran usted, Gonzalo Rosso Reyes, en calidad de gerente, y usted, David Alexander Díaz Gómez, en calidad de su gerente. Este certificado de existencia y representación legal registra como dirección comercial la carrera 46, número 9135 de la ciudad de Discúlpeme, Bogotá. doctor Jaime, lo interrumpo un segundo, qué pena con usted para que no pierda el hilo. Doctor Rubén, es tan amable, me deja activa la cámara ello para poder verificar que en efecto, pues este acto de comunicación está en presencia de los tres ciudadanos, por favor. No sé si tenga la posibilidad de pronto de voltear la cámara para que quede registro que ellos están escuchando de manera atenta. Eso, gracias, doctor Rubén, qué pena. Continúe, doctor Jaime. Doctor, no activo el micrófono. Gracias, señoría. A través del correo electrónico grosso@hers.com. Además, indicaba que la sociedad tenía como objeto social, entre otros, abro comillas, la sociedad tendría como objeto el desarrollo y ejecución de las siguientes actividades: asesoría profesional y prestación de servicios, prestar servicios médicos en salud en el primer y segundo nivel, prestar servicios de laboratorio clínico, ayudas diagnósticas y tratamiento especializado, construir, administrar y dirigir centros médicos, administrar, elaborar y ejecutar planes de salud, entre otros. Pues bien, tal fue la situación por parte de las víctimas, que concurrieron en un total de 35 personas a denunciar la misma modalidad delictiva, la misma situación que se presentaba con el despojo de sus dineros en la modalidad precisamente de ese ofrecimiento de servicios, tales como, me permito enumerarlos: el señor Sami Walid Mustafa Prieto, Nelson Javier Múnera Mesa, Luis Fernando Tobar, Marta Liliana López Pérez, Giovanni Morales Otálora, Luis Alexander Pulgarín, Gladys Alexandra Grueso Cuero, Claudia Patricia López Pérez, Rodolfo Figueroa Sepúlveda, James Andrés Rodríguez López, Ángela María Zúñiga Durán, John Edward Calvo, Patricia Ordóñez Proaño, Gloria Adriana Muñoz, José Antonio Valencia Alarcós, Claudia Lorena Herrera, Giselle Reyes Muñoz, Felipe Córdoba Zúñiga, Héctor Ernesto Gutiérrez Luque, Dora Estela Luque Sandoval, Julián Andrés García Otálvaro, Elkin Jiménez Betancur, Lina Marcela Villamarín Otálvaro, Carlos Arturo Cardona Gutiérrez, Luisa Fernanda Valencia, Omar Mustafa Jader, Marta Elena Prieto Gómez, Shadi Walid Mustafa Prieto, Caterine Andrea Pimiento, Gloria Amparo Prieto, Eduardo Tobar Castro, Mario Alejandro Córdoba Zúñiga, Luisa María Castro Vargas, Adriana Tobar Castro y Claudia Jimena Gutiérrez Luque.
De acuerdo a lo expuesto por cada una de estas situaciones, se trata precisamente las siguientes conductas que paso a señalar. En primer lugar, se estableció a partir de lo vertido en esas entrevistas se mencionan y los elementos materiales probatorios que fundamentalmente Gonzalo Rosso Reyes, usted y David Alexander Díaz Gómez, en calidad de representantes legales de esta sociedad PERS, y este último en asocio a su esposa de nombre Laura Viviana Malagón Villamarín, desarrollaron y promovieron un proyecto de negocio en el que les mostraban a los prospectos contratos celebrados con diferentes entidades de salud del sector público y privado para brindar asesorías inherentes al ramo de la salud y suministrar insumos médicos con destino a entidades tales como Medimás, Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Aeresura, entre otros. Ustedes engañaron a los incautos inversionistas haciéndoles creer que su inversión consistiría en aportar un dinero en calidad de inversión y que sería utilizado para apalancar y o financiar la ejecución de estos contratos y órdenes de compra para el suministro de insumos médicos a empresas prestadoras de servicios de salud. De igual forma y para brindar confianza a esos prospectos, ustedes les decían que los insumos se comercializarían a través de la empresa con razón social HERS, afirmando que se trataba de un negocio con un mínimo riesgo y absolutamente seguro y además con la posibilidad de aumentar rápidamente el capital mediante la reinversión de los rendimientos recibidos. Y este esquema de inversión contó con la participación precisamente de ustedes, David Alexander Díaz y Laura Viviana Díaz Malagón Villamarín, quienes se encargaban de desarrollar y promover el negocio, además de convencer e inducir a estas víctimas a invertir en HERS y recibir el dinero en sus cuentas bancarias personales y o de sus hijos. Gonzalo Rosso Reyes colaboró prestando su imagen de médico titulado para darle apariencia de legalidad al negocio. Usted era quien aparecía firmando los contratos con entidades públicas y privadas y disimuló y ocultó que los ingresos de HERS en fondos de inversión privados para evitar que las víctimas persiguieran judicialmente los recursos. Con base a lo manifestado por los afectados, esta actividad se empezó a desplegar a partir del año 2014 al año 2020, data en la que tuvieron conocimiento de la existencia de la firma HERS. Durante ese lapso, ustedes, David Alexander Díaz, Laura Viviana Malagón y Gonzalo Rosso Reyes, contactaron a los denunciantes para inducirlos a invertir en ese esquema de negocio HERS con la promesa de obtener utilidad entre el 8 y el 20% mensual, dependiendo del monto invertido y el plazo convenido. Señalan las víctimas igualmente que inicialmente los compromisos eran verbales y en muchos casos no se entregaba soporte alguno que acreditara la suma recibida o inversión. Solamente les quedaba como constancia de lo invertido los comprobantes de las transacciones hechas en las cuentas bancarias de ustedes y lo de la firma comercial. En otros casos, usted, David Alexander Díaz Gómez, entregó pagarés a los afectados para convencerlos de la seriedad del retorno de la inversión. Los inversionistas igualmente se vinculaban en razón de relaciones de amistad o familiaridad que tenían con ustedes, ya que habían trabado nexos económicos con ustedes. Esto les comentaban de las inversiones que les ofrecían y una vez conversando el tema se contactaban directamente con usted, David Alexander Díaz Gómez, y con usted igualmente, Laura Viviana Malagón Villamarín, quienes acudían personalmente a las casas de estos inversionistas donde los convencían de invertir en el esquema de negocio HERS, también para recibir el dinero en efectivo, promocionando de esta manera la actividad captadora mediante el mecanismo conocido de voz a voz. Las víctimas también afirman que usted, David Alexander y Laura Viviana Malagón Villamarín, así como quien fungía como representante, usted, Gonzalo Rosso Reyes, ofrecían la devolución del capital invertido a un plazo no superior a los 12 meses y un rendimiento entre el 8 y el 20% mensual del dinero invertido e incluso ofrecieron rendimientos exorbitantes del 35% mensual. Estos rendimientos se consignaban en las cuentas personales de los inversionistas o pagos en efectivo en la mayoría de los casos. En cuanto a los dineros de los inversionistas, eran entregados en efectivos en su domicilio a donde ustedes iban a recibir el dinero o a través de transferencia electrónica directamente a las cuentas de ahorros o corriente de usted, David Alexander Díaz, o igualmente de usted, Laura Viviana Malagón Villamarín. Y cabe anotar que en algunos casos las víctimas también les entregaron grandes sumas de dinero en efectivo con la intermediación de personas de confianza o familiares suyos.
Acorde con lo expresado por los afectados y la documentación allegada, los montos de las inversiones oscilaban entre 5 millones de pesos en adelante. Incluso se tiene reporte de 3 inversiones cuyas sumas superaron los 1.000 millones de pesos. Los inversionistas igualmente afectados señalan en sus denuncias que ellos entregaron su dinero a ustedes, a cambio de ellos le prometieron un rendimiento de interés mensual al porcentaje mensual pactado por cada quien. Además, usted, David Alexander y Laura Viviana, inducían a las víctimas a reinvertir las utilidades o intereses con el fin de generar así un mayor aporte a capital, y por consiguiente los rendimientos eran altos. El efecto práctico fue que algunas víctimas no recibieron los rendimientos ni tampoco recibieron el capital. Por otra parte, se actúa a través de las actividades investigativas desarrolladas por Policía Judicial, que ante la Superintendencia Financiera de Colombia, la autoridad competente informó que ustedes no tenían esa capacidad ni se encontraban sometidas a su inspección y vigilancia y no estaban autorizadas para adelantar actividades exclusivas de las entidades vigiladas por este organismo y dentro de ellas la de captar dinero del público en forma masiva. Igualmente se estableció usted, David Alexander Díaz, Gonzalo Rosso y Laura Viviana Malagón, que valiéndose del esquema de negocio GERS en el periodo comprendido entre el año 2014 hasta finales del año 2020 recibieron dinero de las víctimas en cuantía aproximada a 11.190 millones de pesos, de al menos 35 personas como las indiqué anteriormente, y de las cuales se crearon 125 obligaciones, lo que constituyó un pasivo para los afectados. De igual forma, se estableció que usted, David Alexander Díaz, y usted, Gonzalo Rosso, usando el nombre de la empresa GERS, realizaron ofertas privadas a personas innominadas, acudiendo al modo del voz a voz desde el inicio de los hechos, y de esa forma promocionaron su actividad entre allegados y familiares de las víctimas con el concurso de usted misma, Laura Viviana Malagón Villamarín. Se logró evidenciar que la supuesta actividad comercial consistente en la provisión de insumos a entidades prestadoras de servicios de salud en el área no justificaba razonablemente el pago de la rentabilidad prometida y pagada en varias ocasiones a los afectados, lo que permite inferir que con el dinero de los inversionistas se pagaba a otros afectados los rendimientos de supuesto negocio, constituyéndose en esta forma como un esquema de las características de una pirámide. Por lo anterior, la Fiscalía les formula a ustedes los siguientes cargos. El primero, el de estafa masa en la modalidad agravada. Es evidente cómo la actividad desplegada por ustedes, David Alexander Gómez Díaz, Gonzalo Rosso Reyes y Laura Viviana Malagón Villamarín, desarrollaron y promovieron públicamente un esquema de inversión usando un vehículo de engaño denominado GERS, Consultorías y Asesorías Empresariales SAS. Ustedes indujeron y mandujeron engañadas a las víctimas, mostrándole contratos celebrados entre GERS y la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres, Javiltun, ARL Sura y otras del ramo de la salud. El objetivo de mostrar esos contratos era justificar la seriedad de GERS y la seguridad de la inversión. Igualmente, indujeron y mantuvieron engañadas a las víctimas, manifestándoles que necesitaban la liquidez para financiar la participación en licitaciones y o financiar la ejecución de los contratos adjudicados. Igualmente, de manera calculada y premeditada, cumplieron los primeros meses para hacerles creer de la solidez del negocio o inversión, producir en ellos la confianza necesaria para que invirtieran las utilidades y atraer más inversionistas a través del voz a voz. Posteriormente empezaron a inventar excusas, simulaban que tenían dinero en canje. Particularmente usted, David Alexander Díaz Gómez, se consignaba cheques en su cuenta corriente de la vivienda a la cuenta corriente de Bancolombia por valor de 1.000 millones de pesos aproximadamente, para mostrar que tenía dinero en canje y ganar tiempo para no pagar. Usted igualmente, David Alexander Díaz Gómez, mintió sistemáticamente a las víctimas. Les dijo que había invertido el dinero en Medimás EPS y que debido a que esa entidad estaba intervenida y en liquidación, los recursos estaban, entre comillas, congelados. Y por eso no podía reembolsar el capital ni pagar a los rendimientos. Lo último fue emitir cheques sin fondo y girar pagarés a las víctimas. Sin embargo, esas mentiras fueron desveladas debido a que los múltiples viajes y paseos que ustedes realizaban a Emiratos Árabes Unidos, en Estados Unidos de Norteamérica y Europa, y obviamente colocaban esas fotos en sus redes sociales con lujos como compra de relojes finos y paseos en yate. Las víctimas, abrumadas por la vida lujosa que ustedes llevaban,
por las mentiras y por los incumplimientos, empezaron a buscar a usted, David Alexander Díaz, y a usted, Gonzalo Rosso Reyes, así como a usted, Laura Viviana Malagón Villamarín, con el fin de cobrar el dinero. Las víctimas trataron de persuadir perseguirlos a ustedes a través de la amistad, fueron pacientes e incluso les rogaban que se reembolsarían el dinero. Algunas de las víctimas igualmente murieron esperando que ustedes les reembolsaran el dinero invertido. Sin embargo, la respuesta de ustedes nunca fue afirmativa. No respondían llamadas, ni los correos electrónicos, ni los mensajes de WhatsApp. Incluso cambiaron de residencias un sinnúmero de veces y se escondían para evadir su responsabilidad. Frente a esa actitud, algunas víctimas formularon inclusive demandas ejecutivas que hoy se tramitan en los juzgados civiles de Bogotá con el fin de obtener el reintegro del dinero. Frente a eso, ustedes han entorpecido el accionar de la jurisdicción civil y han realizado todo tipo de maniobras para ocultar sus activos, evitar la práctica de medidas cautelares de embargo y secuestro de bienes muebles y enseres, al punto que hoy se desconoce con exactitud el lugar de residencia de ustedes, y esas maniobras para ocultar sus activos se describen así. Ustedes desde el mes de agosto del año 2022 cerraron las oficinas de HERS ubicadas en la carrera 469135 de la ciudad de Bogotá, que aparecen denunciados en el certificado de existencia y representación legal. Es el que se registra allí. Todo con el fin de evitar las reclamaciones de las víctimas y la materialización de las medidas cautelares emitidas por varios juzgados civiles y laborales de Bogotá. El resultado práctico es que ustedes no respondieron ni reintegraron el dinero recibido y entregado por los denunciantes. Del mismo modo, no han comparecido a las diferentes citaciones que le ha realizado la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia Financiera y los múltiples juzgados civiles y laborales de Bogotá, en parte porque las direcciones de correo electrónico ya fueron deshabilitadas. Igualmente debo advertir que ustedes crearon y usaron vehículos financieros para ocultar los activos corrientes de HERS. Específicamente crearon el Fondo de Inversión Colectiva Scandia Efectivo y en ese vehículo financiero ocultaron el dinero de HERS. Paralelo a eso, usted, Laura Viviana Malagón Villamarín, también creó el Fondo de Inversión Colectiva Scandia Efectivo. A través de esos instrumentos financieros se transfirieron los dineros de HERS y usted, Laura Viviana Malagón Villamarín, con el fin de ocultarlos de las medidas cautelares proferidas por los juzgados civiles y laborales de Bogotá en ocasión a las múltiples demandas instauradas por todos los acreedores, bien sea de los que se encuentran aquí presentes o de aquellos que fueron inclusive prestadores de servicios donde operó HERS, o de los trabajadores de HERS o de los proveedores de las mismas. También usted, Laura Viviana Malagón Villamarín, movía y transfería dinero desde el Fondo de Inversión Colectiva de Scandia Efectivo a sus cuentas bancarias personales y a las de su hijo menor de edad, y a otras sociedades comerciales como Zenit IPS SAS, identificada con el NID 901-479-544-1, en la que es accionista mayoritario y representante legal, y Olea Group SAS, identificada con el NID 901-497-439-5, en la que es igualmente accionista. Y a su turno, Lea Group SAS le hacía pagos o realizaba transferencia de dinero a usted, David Alexander Díaz Gómez, por concepto de pagos a matriz. Surge evidente que ese esquema de negocio, la consistencia de las mentiras, la red de empresas, la multiplicidad de los vehículos financieros usados y la imposibilidad de ubicar o definir su residencia permanente fue la mise en scène para aprovecharse y enriquecerse indebidamente a costa de las víctimas en una suma de dinero aproximada a los 11.190 millones de pesos. Es evidente que como ese provecho patrimonial obtenido por ustedes y el consiguiente perjuicio ocasionado a las víctimas acaece como consecuencia del error en que estos fueron inducidos o mantenidos en error, el cual es producto de los engaños desplegados por estos en el convencimiento que su dinero sería invertido en un negocio real. Con esta actividad se afectó el patrimonio económico de un número determinado de personas, evento en el cual la cuantía se determina por la suma de los dineros recibidos a los afectados y no individualmente considerados, lo que se cuantificó en la suma de 11.190 millones de pesos, siendo claro que lo recibido por ustedes superó los 100 salarios mínimos vigentes al momento de los hechos, es decir, más de 78 millones de pesos. Por consiguiente, la Fiscalía le formula a ustedes los siguientes cargos. El primero, contenido en el artículo 316 del Código Penal, que reza lo siguiente:
captación masiva y habitual de dineros. El que desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier otro acto para captar dinero del público en forma masiva y habitual, sin contar con la previa autorización de la autoridad competente, incurrirán en prisión de 120 a 240 meses y multa de hasta 50.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si para dichos fines el agente hace uso de los medios de comunicación social u otro de igualación colectiva, la pena se aumentará hasta en la cuarta parte. Debo aclarar que para los fines pertinentes y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo primero del decreto 1981 de 1988, que modificó el decreto 2920 de 1982, adoptado por el artículo 2.18.2.1 del título 2 de la parte 18 del libro segundo del decreto 1068 del 26 de mayo de 2015, el cual complementa el tipo penal en blanco de captación masiva y habitual de dineros, en concordancia con el artículo 6 del decreto 4334, se configura esta conducta cuando se cumplen los siguientes requisitos. El primero, se entiende que una persona natural o jurídica, que en este caso abarca las personas naturales y jurídicas, porque Hertz hacía parte de ustedes y ustedes obviamente eran socios y representantes legales de esta empresa, captaba dinero del público en forma masiva y habitual en uno de los cualquiera siguientes. Primero, cuando su pasivo para con el público esté compuesto por obligaciones con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones en cualquiera de los actos contraídos directamente o a través de interpuesta persona. Y aquí en esta oportunidad hablamos de más de 125 obligaciones y más de 20 personas. Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquier otro que no se prevea como contraprestación al suministro de bienes o servicios. Y cuando conjunta o separadamente haya celebrado en un periodo de 3 meses consecutivos más de 20 contratos de mandato con el objeto de administrar dineros de sus mandantes bajo la modalidad de libre administración o para invertirlos en títulos valores a juicio del mandatario o haya vendido títulos de crédito o de inversión con la obligación para el comprador de transferirle la propiedad de títulos de la misma especie o a la vista en un plazo convenido y hasta contra su reembolso. Parágrafo 1. En cualquiera de los casos señalados debe concurrir además una de las siguientes condiciones: que el valor total de los dineros recibidos por el conjunto de las operaciones indicadas sobrepase el 50% del patrimonio líquido aquella. Tengamos en cuenta que aquí supera los 10.000 millones de pesos, más que superado frente a este literal. Y B, que las operaciones respectivas hayan sido el resultado de haber realizado ofertas públicas o privadas a personas innominadas o de haber utilizado cualquier otro sistema con efectos idénticos o similares, como en el caso que nos ocupa. Y de igual manera, el decreto 4334 del 2008 en su artículo 6º previo dice: supuestos, la intervención se llevará a cabo cuando existan hechos objetivos o notorios que a juicio de la Superintendencia de Sociedades indiquen la entrega masiva de dineros a personas naturales o jurídicas directamente o a través de intermediarios, mediante la modalidad de operaciones no autorizadas, tales como pirámides, tarjetas prepago, venta de servicios y otras operaciones semejantes a cambio de bienes, servicios o rendimientos sin explicación financiera. Y aquí voy a anotarles ustedes, señor David, señora Laura y señor Gonzalo, que la Superintendencia de Sociedades ya había entrado a iniciar el proceso de verificación de su actividad y a la fecha, como bien lo expuse, ustedes no se han presentado, han evadido ese requerimiento que ha hecho la Superintendencia de Sociedades e incluso la Superintendencia Financiera. En concurso heterogéneo con lo previsto en el artículo 316A, que habla de la no devolución de dineros o no reintegro de dineros, que dice: independientemente de la sanción a que se haga acreedor el sujeto activo de la conducta por el hecho de la captación masiva y habitual, quien habiendo captado recursos del público no los reintegre por esta sola conducta, incurrirá en prisión de 96 a 180 meses y multa de 133.33 a 15.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y aquí debo señalar igualmente que ni siquiera, pese a las demandas que han presentado algunas de las víctimas, no todas,
y inclusive frente a las entrevistas que se le recibieron a cada uno de ellos, ninguno ha manifestado que se les haya reintegrado, que inclusive ni siquiera se les devolvió el capital que presentaron pese a las ofertas de intereses que les ofrecieron en su momento, no han recibido un solo centavo. De ahí viene el delito de no reintegro de dineros. En concurso heterogéneo con el ilícito de estafa agravada en la modalidad de delito masa. Y el artículo 246 del Código Penal prevé lo siguiente: el que obtenga provecho ilícito para sí o para un tercero con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de 32 a 144 meses y multa de 66.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales. Y dice que esta pena se incrementará según las circunstancias de agravación punitiva, que en este caso, como supera más lo de los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, se aplica lo que prevé el artículo 267, numeral primero, que dice: las penas para los delitos descritos en los capítulos anteriores se aumentarán de una tercera parte a la mitad cuando la conducta se cometa sobre una cosa cuyo valor fuere superior a los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, o que siendo inferior haya ocasionado grave daño a la víctima atendiendo su situación económica. Y adicionalmente lo que prevé el parágrafo del artículo 31 del Código Penal, que en este caso, como supera más de las 30 víctimas, se aplica el agravante que determina que en los eventos de los delitos continuados y de delito masa, como en el caso que nos ocupa, se impondrá la pena correspondiente al título respectivo, aumentada en una tercera parte. Estas tres conductas se les imputa a ustedes tres, en calidad de coautores: David Alexander Díaz Gómez, Laura Viviana Malagón Villamarín y Gonzalo Rocio Reyes. Igualmente debo indicarles que, conforme lo prevé el artículo 351 de la ley 906, si en el día de hoy ustedes optan por reconocer su responsabilidad, por allanarse a los cargos como en efecto se les ha planteado, los delitos de captación masiva y habitual de dineros en concurso heterogéneo y sucesivo con el delito de omisión de reintegro en concurso heterogéneo con el delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa y por la cuantía, debo indicarles que el artículo 351 de la ley 906 les otorgaría una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer. Sin embargo, debo indicarles igualmente que, conforme lo previó la Honorable Corte Suprema de Justicia en sentencia del fecha 27 de septiembre del año 2017, radicado 39831, magistrado ponente el doctor José Francisco Acuña Vizcaya, nos indica que cuando se trate de delitos que atenten contra el patrimonio económico, como en el caso que nos ocupa, la rebaja en el evento de no reparar o no devolver o no reintegrar el valor del cual fueron desprendidas las víctimas, que en esta oportunidad suma 11.190 millones de pesos, la rebaja no va a ser proporcional a la que establece el artículo 351 del Código Penal, sino va a ser ponderada por el juez de conocimiento, no la señora juez que nos convoca en el día de hoy, sino un juez diferente, pero no va a ser proporcional en razón a que no han devuelto lo apropiado. Y eso conforme lo prevé el artículo 349 de la ley 906. De tal manera que ese allanamiento a cargos no tendría esa justicia premiada en la medida en que la rebaja que ustedes van a recibir no va a ser de la misma porcentaje, para que ustedes me entiendan. Y de esa manera, pues obviamente no podría dárseles ese beneficio si no devuelven el dinero que se ha registrado como percibido por cada una de las víctimas. Señoría, en este sentido dejo formular la imputación a los ciudadanos Gonzalo Rosso Reyes, David Alexander Díaz Gómez y la ciudadana Laura Viviana Malagón Villamarín. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor. Atendiendo que la formulación de imputación es un mero acto de comunicación, no es pertinente dar pie a un contradictorio. Sin embargo, no se puede soslayar el control que pueden realizar los sujetos procesales. Y en el mismo orden que hicieron su presentación, doctor Juan Manuel, ¿alguna observación, aclaración o duda a la imputación realizada? Sin comentario, su señoría. En igual sentido, doctor Alejandro. Ninguna, señora juez. Señor defensor, doctor Rubén. Sí, señoría, tengo varias aclaraciones. Es que la primera es, el señor fiscal manifiesta que en su interpretación de hecho jurídicamente relevante se establece que al parecer una o varias personas reunían al parecer a otros. Eso no me es claro qué personas directamente fueron las que al parecer reunieron a otras, porque habla de familiares o conocidos. Entonces, no es claro frente a esa posición. La segunda observación manifiesta el señor fiscal que en los procesos civiles al parecer no hay una ejecución. Su señoría, pero este letrado debe aclarar que el cierre que él manifiesta, el señor fiscal del Grupo Hertz, fue por la ejecución directa del proceso 2020-000125, emitido y favorecido al señor Giovanni Morales, quien hizo parte inclusive del embargo y secuestro de esos muebles enseres del Grupo Hertz. Entonces, tampoco me queda claro si es que esa información no la tiene el señor fiscal, porque entonces estaríamos hablando de esa situación y de las cuantías que al parecer ejercen sobre cada persona. La tercera observación habla pues de 11.000 millones de pesos, de los cuales el señor fiscal no aclara quiénes o de qué valores, de qué personas se hablan dichos valores para esa cuantía establecida para él de 11.000 millones, conllevando también que se pudiera explicar si ellos manifiestan o han manifestado, si no han recurrido a pagos con antelación del señor David o de los acá investigados. Esas serían, pues, su señoría. Y la cuarta observación podría decirse, su señoría, frente a los procesos civiles que él tiene conocimiento, qué personas son las que han iniciado esos dichos procesos civiles, porque establece el señor fiscal en su interlocución que existen procesos civiles, pero también existe el proceso penal, pero dice que supuestamente en los procesos civiles no hay ejecución o no han llegado a su terminación, pero quisiera saber si es que algunos de esos procesos sí toman ejecución como el del señor Giovanni Morales, porque conllevaría pues a esa situación, si se investiga de la captación, pero se investiga también del reparo a las víctimas, a las posibles víctimas y sobre la acreditación de los pagos, al parecer, entregados al Grupo Hertz y que fueron ya repuestos, como en el caso del señor Giovanni Morales, pues conllevaría a su señoría a que estaríamos en el limbo si realmente son esta cantidad de personas, porque estamos hablando de 20, y él acaba de aclarar inclusive esa resolución o esa modificación de la ley, que también frente a la cantidad de personas tendríamos que valorar si estamos dentro de una captación o estamos frente posiblemente a una estafa agravada, que sería esa pequeña línea que delimita entre el uno y el otro. Entonces, eso sí quisiera que se pudiera aclarar esos 4 puntos si está en la posibilidad del señor fiscal. De igual manera, se sabe que es un acto de mera comunicación, pero sí tengo esas 4 observaciones a la imputación. Muy amable de su señoría. Muchísimas gracias, doctor Rubén. Doctor Jaime, este despacho judicial solo quisiera tener una precisión y ello en relación a que pues yo lectura del artículo 316 del Código Penal y ello frente al delito de captación masiva, indicando o precisando, lo que quiere precisar este despacho judicial es si se tiene en cuenta ese aumento punitivo del inciso segundo del artículo 316. Doctor Jaime, se le concede el uso de la palabra frente a las observaciones de la defensa y de este despacho judicial. Gracias, señoría. En cuanto a la observación de su señoría, me permito aclarar que el inciso segundo, ¿me dice, señoría?
Sí, doctor, es que dio usted lectura íntegra del artículo 316, entonces para efectos de precisión, yo, como quiera que el inciso segundo advierte un incremento punitivo. En efecto, señoría, sí, señora. El inciso segundo, que es la divulgación de colectiva, sí, señora. Gracias, doctor. Doctor, y frente a las observaciones de la defensa. Señoría, frente a la observación de la defensa, como expuse los hechos jurídicamente relevantes, no me es imposible hacer uso de cada uno de los elementos materiales probatorios porque eso ya está vetado y para efectos de una formulación de imputación. Sería ya en la acusación, en la etapa de la acusación del juicio, donde se van a ventilar cada una de las víctimas, le vas a poner, en el descubrimiento igualmente se le va a hacer debidamente, pues, formal, y allí encontrará los diferentes actuaciones que se han surtido ante la jurisdicción civil y la jurisdicción administrativa, como fue la superintendencia financiera, la superintendencia de sociedades, por tal manera de que no le podría yo descubrir ahorita un elemento material probatorio frente a quién pagó o no pagó, porque obviamente si usted tiene la carga probatoria frente a los que pagaron, pues tendrá que acreditarlo igualmente de la misma manera. Muchas gracias, doctores. Bueno, encuentra este despacho judicial que el acto de comunicación es un acto propio de la Fiscalía General de la Nación, esa ente fiscal a quien le corresponde llevar avante la teoría del caso en escenarios posteriores. Para este momento preliminar vemos que se advierte el cumplimiento de los requisitos del artículo 288 del Código de Procedimiento Penal. Ello en el entendido que este acto de comunicación se dirige en contra de personas individualizadas, identificadas, Laura Viviana Malagón Villamarín, con cédula 1019-033-814, del señor David Alexander Díaz Gómez, con cédula 1018-408-355, y del señor Gonzalo Rosso Reyes, con cédula 79-156-894. Que atendiendo esa información, esos elementos materiales probatorios, evidencia física que ha recolectado la Fiscalía General de la Nación, encuentra este despacho judicial que en ese lenguaje claro, de manera sucinta, ha hecho precisamente no solo la manifestación de esos hechos, sino de esos hechos jurídicamente relevantes que permite a este estrado judicial verificar esa adecuación jurídica, y ello en relación a las conductas de captación masiva y habitual de dineros en concurso heterogéneo con el delito de omisión de reintegro, en concurso heterogéneo con el delito de estafa agravada en la modalidad de delito masa. Conductas estas que, tal y como se señaló por parte del delegado fiscal, previstas en los artículos 316, 316A, 246, 267, numeral primero y parágrafo del artículo 31 de la Codificación Penal. Que estas conductas las atribuye en calidad de coautores, y que de igual forma puso de presente el delegado fiscal que en relación a la aceptación de cargos habría lugar a una rebaja de pena, pero que esa rebaja de pena en efecto se encuentra condicionada para que se realice el reintegro de lo que fue producto de ese incremento patrimonial derivado de las conductas delictivas, como se ha decantado de manera jurisprudencial y ello en concordancia con lo establecido en el artículo 349 del Código de Procedimiento Penal. Ello para que se tenga claridad que de quererse aceptar los cargos en esta audiencia, pues se debe reintegrar lo que fue producto del ilícito o de los ilícitos que se investigan por parte de la Fiscalía General de la Nación, para que se dé lugar a esa aceptación, para que se avale esa aceptación de cargos, ese allanamiento de cargos. De allí entonces que encuentra este despacho judicial, tal y como lo he señalado, que de manera formal este acto de comunicación se ajusta a los requisitos exigidos por el legislador. ¿Qué se está haciendo con este acto de comunicación? Señora Laura, David y Gonzalo. Es su vinculación en debida forma a este proceso penal por esos hechos y esos delitos que están siendo atribuidos por parte del delegado fiscal en esta audiencia. A partir de este instante, ustedes adquieren la calidad de imputados, es decir, investigados, ello ya vinculados en debida forma a este proceso penal.
Al adquirir entonces esa calidad, esa condición, se le activan unos derechos a su favor, derechos previstos en el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, y es mi deber comunicarle cuáles son sus derechos. En primer lugar, ustedes no están obligados a declarar en contra de sí mismos ni en contra de sus parientes más cercanos, y entiéndase cónyuge, compañeros permanentes o parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o civil o segundo de afinidad, que de igual forma ustedes tienen derecho a no autoincriminarse ni incriminar a sus parientes más cercanos, que si ustedes deciden guardar silencio, este silencio no podrá ser utilizado en su contra. Si ustedes llegan a tener alguna conversación con la Fiscalía tendiente a alguna declaración de responsabilidad penal, pero por cualquier circunstancia estos acuerdos no se perfeccionan, lo dicho por ustedes en esas conversaciones tampoco podrá ser utilizado en su contra. Ustedes tienen derecho a ser oídos, asistidos y representados por su abogado de confianza, como se encuentran en esta audiencia, uno nombrado por el Estado y a través de la Defensoría Pública. A tener esa comunicación privada con su abogado antes de comparecer ante las autoridades, a conocer los cargos que les sean imputados en términos que sean comprensibles, que de igual forma ustedes disponen de ese tiempo razonable y de los medios adecuados para preparar su defensa. Esto implica también que ustedes pueden solicitar, conocer y controvertir las pruebas que hay en su contra, tener un juicio público, oral, contradictorio, concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin dilaciones injustificadas. Este juicio oral, señores, es una audiencia que se lleva a cabo ante otro juez, un juez de conocimiento. Ese juez de conocimiento tiene que celebrar unas audiencias previas, celebra una audiencia de acusación, una audiencia preparatoria y finalmente se llega a esa audiencia de juicio oral. Y es en esa audiencia de juicio oral en donde se surten las pruebas de la Fiscalía, las pruebas que se pueda proporcionar a la defensa, se hace ese debate y esa confrontación de esas pruebas para que finalmente sea ese juez de conocimiento quien determine si son responsables o no, culpables o inocentes de los hechos y delitos que fueren acusados por parte de la Fiscalía. Estos derechos los cobijan ustedes durante toda la actuación penal. Sin embargo, para este momento preliminar, ustedes pueden tomar una decisión que se les indica libre, consciente, voluntaria, debidamente asesorada, ello en relación a si aceptan o no aceptan los cargos el día de hoy. Si llega a ser intención o deseo de alguno de ustedes aceptar los cargos el día de hoy, debo indicarle desde ya que se estaría renunciando a alguno de los derechos que yo le acabo de comunicar. ¿Cuáles serían estos derechos? Primero, el de guardar silencio. Son ustedes y únicamente ustedes quienes podrían hacer esa manifestación de aceptar cargos. Manifestación que se le indica desde ya es irretractable, es decir, más adelante no se pueden arrepentir de haber aceptado los cargos el día de hoy. ¿Qué otro derecho estarían renunciando? Su derecho de no autoincriminarse. ¿Por qué? Porque estarían haciendo su manifestación de aceptar su responsabilidad penal en los hechos y delitos atribuidos por parte de la Fiscalía, acorde a las condiciones que escuchamos en esta audiencia. Y no habría juicio oral. Con esa sola manifestación, lo que se procede es a dictar una sentencia de orden condenatorio. Como quiera que se trata de varios delitos, corresponderá tomar el que tenga la pena más alta y aumentar hasta en otro tanto por las conductas concursales. Tal y como se les indicó de manera precedente, para que se dé una aceptación, para que se avale la aceptación de cargos y por ende la consecuente rebaja de penas, se debe garantizar el reintegro de lo que fue producto de la actividad delictiva. ¿Qué otra opción entonces tienen también en esta audiencia? La de no aceptar los cargos. Si llega a ser esa la opción, pues debo de todas formas indicarle que este es el inicio del proceso penal. Por lo tanto, el mismo continúa ante el juez de conocimiento, quien tiene a su cargo el desarrollo de las demás diligencias y ello para que finalmente, tras ese debate probatorio en ese juicio oral, se pueda indicar su responsabilidad penal o no en los hechos y delitos que fueren acusados por parte de la Fiscalía. Advertir también que existen otras formas de terminar de manera anticipada un proceso penal y que si a bien se tiene a acudir a ellas por parte de la defensa, pues será el doctor Rubén quien les explique de manera más detallada esos otros mecanismos de terminación anticipada. Para este momento que nos concita es esa decisión que se indica libre, consciente, voluntaria y debidamente asesorada. Doctor Rubén, ¿puede usted brindar la asesoría a sus prohijados al respecto? Sí, su señoría. Gracias, doctor. Señora Laura Viviana, David Alexander y señor Gonzalo, les voy a hacer entonces una serie de preguntas, ello únicamente en primer lugar para saber si ustedes entendieron y comprendieron. Solo eso, entender y comprender los hechos y delitos atribuidos. Señora Laura, ¿usted entendió? Sí, señora. Señor David Alexander, ¿usted entendió? Sí, señora. Señor Gonzalo, ¿usted entendió? Sí, señoría.
Señora Laura Viviana, indíqueme en este momento, si quiere, doctor, me colabora con el micrófono para poder continuar con las preguntas. Gracias. Señora Laura Viviana, indíqueme en este momento si usted ya tiene lista la decisión que va a tomar. No cuál es. ¿Usted ya tiene lista la decisión que va a tomar en esta audiencia? Sí, señora. Señor David Alexander, ¿usted tiene lista la decisión que va a tomar en esta audiencia? Sí, señora. Señor Gonzalo Rosso, ¿usted tiene lista la decisión que va a tomar en esta audiencia? Sí, señoría. Señora Laura Viviana Malagón Villamarín, indíqueme si es su deseo sí o no aceptar los cargos formulados el día de hoy. No, señora. Señor David Alexander Díaz, indíqueme si es su deseo sí o no aceptar los cargos formulados el día de hoy. No, señora. Señor Gonzalo Rosso, indíqueme si es su deseo sí o no aceptar los cargos formulados el día de hoy. No, señoría. Gracias, señores. Deja entonces constancia expresa este despacho judicial que la decisión de los 3 hoy imputados fue la de no aceptar los cargos formulados por parte del delegado fiscal. También es mi deber ponerles de presente el contenido del artículo 97 del Código de Procedimiento Penal y ello en relación a que si tienen algún bien sujeto a registro, casa, lote, apartamento, carro, camión, moto, el mismo no lo podrán vender, comercializar, permutar, enajenar, transferir dentro de los 6 meses siguientes a partir de este acto procesal. Doctor Jaime, ¿se tiene conocimiento por parte de la Fiscalía de algún bien sujeto a registro de manera determinada? No, señoría, no tengo conocimiento. Muchísimas gracias, doctor Jaime. Yo de todas formas les pongo de presente a ustedes, señores Laura, David y Gonzalo, que en caso de que tengan alguno de estos bienes, ya saben que no pueden venderlos dentro de los 6 meses siguientes a partir de este acto procesal. Ello, como quiera que de realizarse algún negocio con ellos, no solo se decretarían nulos, sino se podrían ver eventualmente expuestos a otro proceso penal y ello por el delito a fraude a resolución judicial. Así entonces se encuentra este despacho judicial que al ser un mero acto de comunicación, la manifestación expresa de los ciudadanos fue la de no aceptar los cargos, ya corresponderá a la Fiscalía General de la Nación dar el respectivo impulso procesal a estas diligencias. Como quiera que no nos concita ninguna otra audiencia o solicitud de audiencia de evacuar, agradezco a todos su asistencia a este llamado, concluyendo esta solicitud siendo las 13:22 de la tarde. Muchísimas gracias a todos. Buen resto de día. A usted, señoría, Gracias, buenas señora tardes. juez. Muchas gracias, señoría. Hasta Cordial luego. saludo, gracias. Bueno, como ustedes pudieron ver, la audiencia preliminar de imputación de cargos es mera y simplemente un acto de comunicación. Muy importante, dicho sea de paso, porque da nacimiento al proceso penal. Sin embargo, hay dos cosas importantes que hay que decir frente a eso. La Fiscalía, en virtud del parágrafo primero del artículo 175 del Código de Procedimiento Penal, tiene un término de 2 años para o formular la imputación de cargos o archivar la investigación. En este caso, como se trata de 3 imputados y de un concurso de delitos, entonces la Fiscalía tenía hasta 3 años para formular la imputación de cargos o para archivar la investigación. Frente a este punto de la archivación de las investigaciones o de las indagaciones, es muy común ver que la Fiscalía archive las investigaciones. Por eso es muy importante que las víctimas estén representadas por un abogado o por una firma de abogados que realicen una indagación y una recolección de elementos materiales de prueba o información legalmente obtenida para que le ayude a la Fiscalía a realizar esa indagación y a convencerla de la comisión de un delito. Fíjense que es muy importante esto porque la ley 1826 de 2017 prescribe y le da facultades a las víctimas de recolección de elementos materiales de prueba. Y es muy importante ese rol porque en esta etapa de la indagación, la Fiscalía, como ha sido de conocimiento de nosotros, en los otros casos que hemos llevado, la Fiscalía está agobiada por una cantidad de casos. Tiene casos, 2.000 o 3.000 casos por cada fiscal. Muchas veces de esos fiscales no tienen secretarias, no tienen equipo de investigación, no tienen investigadores asignados y es un solo fiscal atendiendo al público, atendiendo todo este programa metodológico para atender estos casos y por esa razón muchos fiscales, podría decirse, archivan los casos o archivan las denuncias porque no recolectan evidencia, porque no tienen elementos materiales de prueba que puedan llevar a convencerlos de la comisión de un delito. Muchos de esos fiscales se amparan en el artículo 79 del Código de Procedimiento Penal y es por la atipicidad de la conducta.
Como no pueden demostrar que la persona denunciada cometió un delito, entonces lo más fácil es archivar. Frente a eso, nuestra firma de abogados representó a más de 30 o representa a más de 35 personas que fueron víctimas del presunto delito de captación masiva habitual. Como les hemos contado, ese delito está explicado en la norma extrapenal, es decir, en el decreto 4334 de 2008. Y es allí donde encontramos qué es el delito de captación, porque, pues, si bien es cierto, está prescrito como delito, está tipificado como delito en el artículo 316 del Código Penal, pues para entender, es un delito en blanco y para entenderlo debemos irnos o remitirnos a la norma extrapenal ya mencionada. Entonces, lo más importante aquí es entender que un delito de captación requiere dos condiciones fundamentales. La primera es que se trate de más de 20 personas, es decir, que se le haya captado dinero a más de 20 personas. Y la segunda es que las operaciones o el dinero captado sea o represente más del 50% del patrimonio líquido del captador, bien sea una persona natural o una persona jurídica. Entonces, para entender eso, tuvimos que, para poder llevar este caso a la formulación de imputación de cargos, tuvimos que entender todas estas dificultades o estas características de la ley extrapenal para poderlas materializar en la investigación y podérselas presentar a la Fiscalía de forma organizada. Es necesario decir que la Fiscalía en este caso ha realizado un trabajo muy importante, ha brindado toda la colaboración, toda la logística de los investigadores y demás, han sido muy ávidos y muy diligentes en el desarrollo de esta investigación y por eso hemos podido llevar este caso a la imputación de cargos. Pero debo decir que esto es un trabajo en equipo. Las víctimas deben trabajar en equipo junto con la Fiscalía para ayudarle al fiscal a desarrollar esa metodología de trabajo y llevar a buen término, o por lo menos que empiece el proceso penal a través de la imputación de cargos. Esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado. Les invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube y nos dejen sus comentarios. Muchas gracias y que tengan una feliz tarde.